52 días restan para las elecciones generales en el país. Hay diferentes puntos de vista de los actores políticos, de los analistas, de los también agrupaciones políticas que se están preparando ya para estas elecciones. Hoy vamos a hacer un análisis de todo el contexto político de nuestro país y para ello vamos a conversar con el señor Alex Contreras, quien es analista político, pero también es asesor de la alcaldía de Cochabamba. ¿Cómo está, don Alex? Muy buenas noches y bienvenido a Hora 23. Muchas gracias, Evani. Un saludo muy cordial desde La Llana. A ver, don Alex, ¿cómo ve a nuestro país en esta situación, en esta coyuntura actual y una aparente rivalidad entre el legislativo y el ejecutivo? Bueno, yo no hablaría de una aparente rivalidad, sino de una rivalidad que empezó en noviembre del año pasado y se está acrecentando día a día. Es una rivalidad que lamentablemente no ha sido controlada en su debido momento, y me refiero expresamente a que el mandato de la revolución de las Piquitas o de la insurgencia de octubre del año pasado, que lógicamente no estaba protagonizada por quienes hoy están en el poder, sino que eran otros los protagonistas, no ha cumplido esa agenda. La agenda era muy concreta, que señalaba primero elecciones generales de manera transparente, posteriormente que debería ser esto un gobierno de transición, pero además el mandato boliviano estaba referido a que los 14 años del régimen masista deberían concluir. Yo creo que en este gobierno se han cometido errores políticos, por ejemplo, el cierre de la Asamblea Plurinacional. ¿Cómo no fue posible si se expulsó al presidente y a su entorno? ¿Cómo no fue posible cerrar la Asamblea Plurinacional con mayoría masista, con 2/3 del MAS? Creo que ese ha sido el primer error. Y el segundo error, sin lugar a dudas, es haber respetado toda la estructura del Poder Judicial. Un Poder Judicial que está manipulado, que está controlado y que continúa siendo un tentáculo del régimen masista. Entonces, con estas características, yo creo que ahora está cosechando sobre todo el gobierno lo que en su momento debería ser el mensaje que se dio en octubre y noviembre del año pasado. Ahora, estas pugnas entre el Ejecutivo y el Legislativo se representan tal vez en que la presidenta del Senado, por ejemplo, tal y como lo advirtió, ha promulgado 3 normas. ¿Qué significa que lo haga ella y no la presidenta del país? Claro, es un poder dual. Es un poder dual que representa exactamente lo que quiere el MAS en el fondo y lo que el gobierno no ha podido hacer en su debido momento. Si se tiene en la Asamblea Plurinacional 2/3 que son contrarios al actual gobierno, lógicamente que ellos deciden y reciben órdenes para actuar en contra de las políticas del actual gobierno. Y eso es lógico, porque ahí está el núcleo duro y representativo del movimiento al socialismo, que está incólume, que no se lo ha tocado, que se lo ha respetado e incluso que se ha coordinado a un principio de este gobierno. Por esa razón, algunas leyes que se han elaborado en la Asamblea Plurinacional que no han sido respetadas por el Poder Ejecutivo, está pasando exactamente lo mismo en la Asamblea Plurinacional. Esta pugna de poderes está llevando al país a un desgobierno que yo considero muy peligroso, porque además estamos en tiempos de elecciones y lógicamente que las pugnas políticas se van a acrecentar en los próximos meses. Bolivia es un país impredecible. Hemos visto esto en octubre del pasado, que ha sucedido en estos meses difíciles para el país. Estamos a 2 meses de las elecciones y yo creo que puede pasar de cualquier cosa. Ahora, los candidatos están cuestionando estos bonos. Uno ofrecido por el MAS, otro ofrecido por el gobierno. Los tildan de ser incentivos electorales. ¿Usted qué opina? ¿Cree que es así? No le escucho muy bien. Le repito la pregunta. Hay candidatos
que están cuestionando estos bonos, uno ofrecido por el MAS y otro por el gobierno. Los tildan de beneficios electorales. ¿Usted qué cree? El problema es que estamos en tiempos de elecciones y lo que se criticó en el gobierno del régimen masista se está procediendo a actuar de la misma manera. Uno de los errores que creo ha sido central en todo lo que significa este proceso denominado transitorio es la candidatura de la actual presidenta, porque se ha criticado bastante que un presidente al mismo tiempo candidato utilizaba los recursos estatales, los bienes del Estado, los del Estado, y se está cometiendo el mismo error. Por eso creo que en esta coyuntura, que es muy difícil para muchos sectores sociales, pero les puedo asegurar que la crisis económica y social que se viene en el país podría ser mucho más grave. Por lo menos hasta las elecciones de octubre no se debería distribuir ningún bono, porque esto es sinónimo de campaña y van a ser criticados por los opositores y lógicamente que beneficiarse los del actual gobierno. El bono, que es una necesidad para algunos sectores, debería ser transparentado y en lo posible entregado después de las elecciones de octubre. A ver, ahora, señor Contreras, quiero que escuche y quiero que veamos las declaraciones de la presidenta Yanine Áñez cuando hace referencia al expresidente Evo Morales, pero también a su oponente, el señor Carlos Mesa. Pero esas críticas las recibimos de un señor Mesa que es lo que ahora sabe hacer. Lo recibimos con una indiferencia cuando lo que necesitábamos era ayuda, unidad y aporte. Un señor que en momentos difíciles no lo vemos, no se aparece. Un señor que desaparece cuando hay problemas. ¿Qué opina de esto? En un acto protocolar, además. Está en campaña. O sea, yo no sé si habló como presidenta o como candidata, porque está fustigando a otro candidato cuando el mensaje presidencial debería ser diferente. Ese es el error que se ha cometido en este proceso de transición. Pero además yo considero que la actual presidenta está muy mal asesorada, no solamente en tiempos de campaña, sino en estos 9 meses de gestión, porque realmente se han cometido muchos más errores que pocos aciertos. Por esa razón, esta crítica que hacen, desde mi punto de vista de ciudadano y de analista, benefician más al que está supuestamente mirando el palco que la persona que está haciendo campaña, utilizando los bienes del Estado, los recursos del gobierno y además utilizando ese su rango de presidenta. Ahora, señor Contreras, ¿qué opina con relación a la división interna, posible división interna dentro del movimiento al socialismo? Aunque hay algunos sectores que todavía no aceptan que puede existir una ruptura. Mira, yo creo que el movimiento al socialismo, que lo he conocido de muy adentro, está en una franca decadencia. Creo que hay intereses ya personales, de grupo, de regiones, de movimientos, porque esa es la conformación que tiene el movimiento al socialismo, que ya no van a obedecer de manera ciega a las órdenes que llegan desde Buenos Aires, más aún por los últimos escándalos que realmente no solamente nos deben indignar a los bolivianos, sino que deben preocupar por todo lo que ha pasado durante los 14 años del régimen masista. Yo considero que en el MAS se están empezando a sacar los ojos entre ellos, que recordemos que se tienen que elegir a los nuevos diputados, a los nuevos senadores, posteriormente a los nuevos alcaldes, concejales, gobernadores y asambleístas, y los cargos no les va a alcanzar. Entonces ellos saben que tienen que entre ellos. Me imagino que habrá más que unidad, habrán decisiones y divisiones al interior del MAS,
porque muchos sectores sociales ya no obedecen ese mando que se lo realiza telefónicamente, sino que con seguridad que hay organizaciones que han respaldado el denominado proceso de cambio y que seguramente tratan de recuperar. Yo creo que el movimiento al socialismo está en su peor momento político después de 14 años de gobierno a enfrentar las próximas elecciones de octubre. Don Alex, usted que ha sido disidente del movimiento al socialismo, ¿alguna vez ha visto una de estas conductas de las cuales se le está acusando al señor Evo Morales? Haber visto no, pero yo creo que algunas conductas, sí hay que ser muy crítico y hay que ser también autocrítico. Algunas de esas conductas antes, la mayoría de la población incluso las festejaba o las respaldaba directa o indirectamente. Y es por eso que en algún momento el expresidente Evo Morales Ayma tuvo 2/3 apoyo de la población boliviana. Y eso es lo que ahora muchos cuestionan, pero cuando en ese momento fueron los que también iban y sufragaban directamente para respaldar al socialismo. El país ha cambiado en este aspecto y creo que uno de los aspectos muy positivos está referido precisamente a que este tipo de conductas que antes se veían, o sea, me refiero a ese machismo intrínseco que se aplicaba, a cambiar. Es decir, y ese es uno de los aspectos, creo, positivos y que están dando ahora a conocer algunas denuncias. Yo creo que todas estas denuncias que se conocen deberían ser investigadas, porque no puede existir este tipo de denuncias, más aún tratándose de un ex dignatario de Estado, pero que si solamente quedan en las denuncias, se podría llegar a la impunidad. Creo que es necesario que se investiguen a nivel nacional, otros organismos a nivel internacional, porque es necesario que pueda esclarecerse todas las denuncias que existen. Don Alex, le agradezco mucho por su tiempo, por responder a todas nuestras consultas. Siempre es oportuno realizar un análisis de la coyuntura actual. Gracias. Muchísimas gracias, Vania. Un saludo muy cordial desde Cochabamba. Igualmente, saludos hasta Cochabamba.